Mobbing laboral, episodio 101, el pacto de silencio. Quizá a vos la historia bíblica te parezca una grotesca fábula, tal vez sos ateo, escéptico, lo que sea. Mi objetivo no es evangelizarte, sino señalar cómo la perversa conducta humana que se da en un entorno de violencia psicopática estaba documentada con varios siglos de antigüedad, aun cuando el mobbing laboral como concepto se conoce desde apenas principio de 1990. Heinz Lehmann lo venía estudiando desde la década de los 80 del siglo pasado, o sea que es muy reciente el concepto de mobbing laboral, pero estaba acá. ¿Bien? ¿Puede un grupo de hermanos comportarse como los hermanos de José? Sin ninguna duda. Y cuando sos niño y te enseñan en la iglesia estas historias, tu mente sufre un impacto porque no lográs justificar mentalmente de ninguna manera una historia tan miserable como esta, o al menos eso fue lo que me sucedió a mí. Quizá para vos sea más natural asumir este criterio del destino que nos marca en la vida. Los cobardes y miserables hermanos de José lo envidian y lo aborrecen al punto de querer matarlo, con la burda excusa de que sueña, relata esos sueños, es el regalón de papá, la túnica de colores y coso. ¿Tiene la culpa José de tanta miseria humana en sus hermanos? En las iglesias, todavía hoy, se te enseña que José era vanidoso, fanfarrón, agrandado, como si con eso podemos justificar también en nuestra era a los envidiosos. Lo quieren matar, pero Rubén, uno de sus hermanos, decide que sería mejor tirarlo a un pozo y dejarlo ahí mientras comen y siguen la vida como si nada pasara. Así ocurre en los trabajos. El lugar donde me tuvieron castigado durante 9 meses en el aeropuerto, privado de mis facultades debidamente habilitadas, recibía el mote de El Pozo. Comen y beben, sin tener en cuenta al soñador castigado. El joven no es digno del banquete de los envidiosos. En el aeropuerto, mientras yo trabajaba en esa calecita de valijas, mis enemigos tomaban mates y charlaban en ronda como si yo no existiera, con burlas más de una vez. En esas 9 horas de invisibilidad, te aseguro que tus pensamientos te torturan y no trabajas en paz, porque hasta se burlan en tu cara de sus fechorías. Pero como son tan cobardes los malditos, hablo de los hermanos de José, no lo matan, so pretexto de no derramar sangre de nuestra sangre, oh aleluya. Los mercaderes ismaelitas pasan y lo venden como esclavo. Su túnica de colores la manchamos con sangre de un cabrito y le decimos al viejo que alguna mala bestia se lo devoró. Y fueron capaces de vivir con ese crimen durante 13 años. Un pacto de silencio que ninguno quebró. Y asimismo sucede en ámbitos laborales putrefactos. La gente vive como si nada y los psicópatas, sus alcahuetes y los sádicos que se divierten de verte linchado, guardan el pacto de silencio sabiendo muy bien que el soñador no hacía nada que justificara el cobarde delito de venderte por 20 piezas de plata. Hay alcahuetes que te venden por un ascenso, psicópatas que son capaces de vender a su propia madre si falta hiciera antes de reconocer su culpa. Y los testigos mudos, esos que no hicieron nada ni opinaron en contra, pero el pacto de silencio lo llevan a cuestas también. Cualquiera pudiera ponerse sermonero y decirme, pero gracias a eso fue que José pudo evitar que el hambre termine con su familia 13 años después. ¿No podría acaso José haberse ocupado en su propia tierra y junto a su propia empresa familiar de generar las condiciones que salven de esa hambruna al mundo de su tiempo? Luego de que la familia se instala en Egipto y muere la generación de José, los israelitas terminan siendo esclavos de Egipto por 400 años. ¿No se podía evitar todo aquello con un sinceramiento de los envidiosos y un tratamiento psicológico para canalizar ese putrefacto odio que dejaron crecer en su clan? Imagínate a esos patanes
yéndose a dormir cada noche con el peso en su conciencia de que vendieron a su hermano y hundieron a su propio padre en un luto perpetuo porque el viejo se creyó el cuento de la mala bestia. Y si eso pasa en una familia o en una comunidad religiosa de nuestros días, ¿qué cosas no pasan en los ámbitos laborales? ¿Hace falta desaprovechar el talento de un tipo como José en una empresa del Estado? ¿Tan lejos pensamos llegar con la mediocridad y la incompetencia de los psicópatas y los alcahuetes? Ah, pero algún día señorearás sobre tus hermanos y serás administrador de un gran imperio. En mi libro inédito que se llama Mobbing de alto vuelo y que narra la historia de los nefastos años laborales en el aeropuerto de Bariloche, hay una frase que cierra el capítulo de la envidia. ¿Quién le devolvió los 27 años de cárcel a Nelson Mandela una vez convertido en emblema mundial de la paz? Hasta 1998, Estados Unidos lo enlistaba como uno de los terroristas peligrosos para la seguridad mundial. En la Biblia, esos psicópatas que atentaron contra la vida de su hermano menor jamás pagaron por eliminar del clan al hermano soñador de la túnica de colores. El mundo laboral parece constituido para que los psicópatas laven sus culpas con la sangre de un chivo expiatorio.